Dentro de la pirámide de Keops se oculta un mensaje secreto que aún hoy nadie logra descifrar, pero que podría ser la pista de la identidad de sus verdaderos constructores. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. En principio, las pirámides de Egipto eran muy diferentes a lo que podríamos imaginar al verlas en la actualidad. Se sabe que estuvieron recubiertas por 27.000 bloques de piedra caliza pulida que brillaba reflejando el sol como un faro en medio del desierto. En una imagen que muy probablemente encontró el califa Al-Mamón al encabezar la primera expedición registrada en ingresar a la Gran Pirámide, donde cuentan que tras el ingreso salió decepcionado al encontrar el interior completamente vacío. No solo de tesoros, él buscaba algo más, motivado por las leyendas que relataban los sabios de su pueblo. Él buscaba un conocimiento secreto y perdido, y sabía muy bien lo que buscaba. Él manejaba una información tan precisa que le permitió abrir un túnel que se alineaba perfectamente con la entrada principal, que evitaba los bloques de granito que detenían el paso de los invasores. Un trabajo tan perfecto que aún hoy se utiliza como entrada para los visitantes de la Gran Pirámide de Keops, aunque un tanto desafortunado, porque quizá lo que Al-Mamón buscaba estaba 10 escalones por encima de su cabeza. Fue durante un terremoto en el 1303 cuando el recubrimiento de piedra caliza comenzó a ceder, hasta que fueron retiradas por los musulmanes y reutilizadas para construir mezquitas en el Cairo, dejando a la vista la entrada original que permaneció oculta desde su construcción. Bajo los dinteles triangulares y sobre una especie de trono tallado en piedra se ocultaban estos símbolos, que son los únicos símbolos tallados originalmente en toda la pirámide. 4 símbolos completamente desconocidos para la arqueología y diferentes a cualquier jeroglífico presente en todo Egipto. El tetragrama de Keops. Pero quiero hacer un punto acá antes de avanzar, para hablar sobre la relación entre la Gran Pirámide y el faraón Keops y su posible construcción por el 2500 a.C., repasando las 5 fuentes que considera la arqueología oficial. Quizá la más confiable sean los escritos del historiador griego Heródoto del siglo V a.C., donde describe a Keops como un faraón despótico que esclavizó a su pueblo para construir la pirámide, llevando a Egipto a la miseria. Algo que, como vimos en este video, contradice todos los registros que se tienen del antiguo Egipto, donde se sabe que los trabajadores eran pagados y bien alimentados. Además, Heródoto se basaba principalmente en anécdotas y tradiciones orales que ya tenían 2000 años de antigüedad, por lo que es lógico que no sea preciso. También tenemos el diario de Merer, del que hablamos en el anterior video, un papiro descubierto en 2013 cerca del puerto de Wadi al-Harf en el Mar Rojo, escrito por un supervisor de obras del faraón Keops, donde relata cómo trasladaban bloques de piedra caliza desde las canteras en Turá. Pero ojo, Merer en ningún momento hace una alusión directa a la pirámide, sino al complejo de Khufu, que es sinónimo de toda la necrópolis de Giza. La tercera fuente son las inscripciones de la cantera de Hatnob, descubiertas en 1891 y datadas del periodo del reinado de Keops, donde se describen métodos de transporte de bloques de alabastro utilizando trineos y rampas, aunque nuevamente no se menciona su uso específicamente en la Gran Pirámide, por lo que, como ven, hasta ahora todas las fuentes son conjeturas. Pero aún nos quedan 2 fuentes más: los cartuchos de la cámara de alivio, supuestamente descubiertos en 1837 por el explorador inglés Howard Vyse, donde se lee el nombre Keops escrito en ocre rojo, siendo supuestamente la única inscripción escrita en toda la Gran Pirámide, lo que se probó luego
que era una falsificación, ya que los jeroglíficos que utilizó el coronel Weiss para hacer ese graffiti son jeroglíficos más modernos que los que utilizaban en la época de Keops. Y finalmente tenemos la estela de inventario, descubierta en el siglo XIX cerca del templo de Isis en Giza, y que es ignorada por la arqueología oficial por contradecir la historia, mencionando que tanto las pirámides como la esfinge ya existían antes del reinado de Keops, y que él simplemente la restauró. Pero ahora centrémonos en estos misteriosos símbolos, que para ser justos fueron mencionados por primera vez en El Enigma de la Gran Pirámide de André Pouchon, publicado en 1960. Y es extraño que nadie lo note, siendo que la entrada original fue descubierta, como dijimos, por el 1300, por lo que algunos dicen podría tratarse de una falsificación, o al menos una inscripción un poco más moderna. Sin embargo, la buena reputación de André Pouchon como egiptólogo y lo que veremos a continuación le dan peso a la hipótesis de que esas marcas pertenecen a los verdaderos constructores. Como su nombre lo indica, el tetragrama de Keops está compuesto de 4 símbolos: un triángulo compás, un círculo dividido a la mitad, 3 líneas paralelas y un último círculo con 2 barras centrales. Y no son muchas las explicaciones académicas que se le da a estos símbolos. Algunos pocos los relacionan con los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Otros con deformaciones de los caracteres griegos. Y otros, más aventurados, los relacionan con alguna fórmula matemática, aunque nadie tiene una certeza. Fue el investigador francés Jean Saint-Plain quien le dio una curiosa interpretación en su libro Apocalipsis de las Pirámides, las Revelaciones, explicando que el primer símbolo tiene un ángulo similar al eje de rotación terrestre. El segundo marcaría la línea del ecuador. El tercero podría representar el agua o la subida del nivel del mar. Y finalmente el cuarto, una franja de tierra donde pudo haberse encontrado la Atlántida. Decodificando el tetragrama de Keops con un mensaje que recordaba una gran catástrofe. El cambio en la inclinación terrestre provocó el gran diluvio y el desplazamiento de la Atlántida. Lógicamente, solo es una interpretación, sin mayor fundamento, aunque no deja de ser interesante. Así como la versión del lingüista alemán Kurt Schillmann, quien relaciona estos símbolos y otros, como los que vimos en el video de la pirámide negra de la Maná, con el proto-sánscrito, una especie de posible idioma mundial previo al gran diluvio. Y es que estos símbolos y otros similares podemos encontrarlos no solo en la Maná, en Ecuador, en las tablillas metálicas del Padre Crespi y la Cueva de los Tallos, de las que también hablamos, en las ruinas de la cultura del Valle del Indo, en una curiosa piedra recién descubierta en Georgia, y en uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos del mundo, en Tel el Marra en Siria. Símbolos similares, presentes en todo el mundo, que realmente hacen reflexionar si no pertenecen a una lengua olvidada, hablada en todo el mundo, antes del gran diluvio. Siguiendo las traducciones del protosánscrito de Kurt Schillmann, podríamos leer estos símbolos como Bisanti Rawa Rayoni, de la fuerza atronadora masculina a la creación femenina, una especie de yin y yang, y similar a las enseñanzas del Kybalión, como es arriba, es abajo, y bueno, son interpretaciones. Aunque a la que más confianza le entregó es al estudio lingüístico de Giorgio Díaz Montesano, a quien conocimos por su profundo estudio arqueológico de la ubicación y la historia real de la Atlántida. Díaz Montesano, en este artículo que se los dejaré en Twitter, relaciona estos símbolos con el idioma Tifinagh de la misteriosa cultura bereber, un pueblo nómada que curiosamente vive en el norte de África y en las Islas Canarias, en una conexión que refuerza la teoría que ya vimos en este video, de que los egipcios surgieron como un pueblo nómada que llegó a Giza migrando desde el oeste,
como si escaparan de un cataclismo, quizás del hundimiento de la Atlántida. ¿Recuerdan también los misteriosos pueblos del mar y las fuentes de los mapas de Pirireis? Curioso como siempre todo encaja, ¿no? Giorgio Díaz Montesano ofrece dos posibles traducciones al tetragrama de Keops, usando el Tifinagh como base. Leyendo de derecha a izquierda, la entrada está bloqueada, lo que resulta lógico, ya que la entrada principal fue sellada por las piedras de granito y oculta tras el revestimiento de caliza. O una interpretación que me resulta aún más interesante, en su lectura de izquierda a derecha, la cara o lado de la esfinge. Se sabe que dentro de la esfinge se encuentra una gran cámara secreta a la que solo se puede acceder a través de un pasaje en su cabeza, conocida como el Salón de los Registros. Una cámara repleta de información como una antigua biblioteca perteneciente al dios Thoth, a quien también conocemos como Hermes Trismegisto. ¿Lo recuerdan? De hecho, simbólicamente, como vieron en mi sección Piedra Roseta en mi Instagram donde desciframos símbolos, la esfinge representa al guardián del conocimiento. ¿Recuerdan lo que buscaba el califa Al-Mamón dentro de la pirámide de Keops? Y si no estaba tan equivocado, y si existe el Salón de los Registros y él buscaba la pista para encontrarlo. Es interesante que este pasaje que existe en la cabeza de la esfinge, como ven, haya sido sellado por el polémico Zahi Hawass, el principal egiptólogo de la actualidad, quien decide qué descubrimientos salen a la luz y cuáles son ocultos al público según sus intereses. ¿Quién sabe qué no quiere mostrar? Ya le dedicaremos un video entero al Salón de los Registros. Pero también quiero mencionar algo muy interesante sin irnos del tema. Y es que en estudios recientes, utilizando escáneres de muones en la Gran Pirámide de Keops, unos escáneres que utilizan rayos cósmicos, digamos, energía residual que queda impregnada en la roca, el equipo de Scan Pyramids pudo descubrir una enorme cámara oculta dentro de la pirámide, a la que aún no se logra acceder. Repito, quizá Al-Mamón sabía muy bien lo que buscaba. ¿Quién construyó la Gran Pirámide? ¿Y si no fueron los egipcios? ¿Y si fueron los atlantes? ¿Y estos símbolos son la firma de sus constructores? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.